Continuando con la Parashá Beshalach, ahora vemos el cruce del mar, el Yam Suf en hebreo. Una explicación antes, una nota sobre la denominación del Mar Rojo. Debe su nombre al antiguo pueblo eritreo, así llamado en virtud de que su gente se pintaba la cara de rojo. Es de destacar que en tiempos remotos el Mar Rojo se denominaba justamente Mar Eritreo. Otros consideran que debe su nombre al tinte de los corales que se encuentran en sus aguas, o al tono de sus juncos, o al de los montes que lo bordean, o al brillo del firmamento que se refleja en él, o bien al pueblo de Edom, en cuya proximidad se encuentra y que justamente significa rojo. Dice la Torá, Hashem le preguntó a Moshe: ¿por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que sigan la marcha. Hay una explicación. Moshe estaba en medio de la plegaria. Entonces Hashem le dijo que no era momento de orar, pues un peligro en ciernes acechaba a Israel, y Hashem ya había escuchado la plegaria de los israelitas, o de los Bene Israel. Continúa la Torá y dice: y tú, le dijo Hashem a Moshe, levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. En cuanto a mí, haré que los egipcios se pongan tercos, para que los persigan a los Bene Israel. Entonces me glorificaré a través de la derrota de Paró y de todo su ejército y de sus carros y de su caballería. Cuando me glorifique a través de Paró, de sus carros y de su caballería, todo Egipto reconocerá que yo soy Hashem. Ahora la Torá nos muestra: el mar se parte para que Israel lo atraviese en seco. Dice la Torá: el ángel de Elohim que iba al frente del campamento de Israel se apartó de allí y fue tras ellos. Dicen los comentaristas, se ubicó detrás para cubrir la retaguardia de los israelitas. Repito, el ángel de Elohim que iba al frente del campamento de Israel se apartó de allí y fue tras ellos. Y también la columna de nube se apartó de adelante de ellos y se ubicó detrás, de modo que se posicionó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube oscura para los egipcios, explican los comentaristas, pero la columna de fuego, explican los comentaristas, dice la Torá, alumbraba de noche a los israelitas. Por eso toda esa noche los egipcios no pudieron acercarse a los israelitas. Dicen los comentaristas, no pudieron acercarse porque no veían nada, ya que la columna de fuego iluminaba solo a los israelitas. Eso está en el capítulo 10, verso 23 del libro de Shemot. Esto lo vimos en la parashá anterior, en la parashá Bo. Continúa la Torá y dice: Moshe extendió su mano sobre el mar y Hashem hizo soplar el fuerte viento del este durante toda aquella noche, transformando el mar en tierra seca, y las aguas se partieron. Explican los comentaristas, no solo las aguas de este mar, sino todas las aguas del mundo. Continúa la Torá y dice: los israelitas cruzaron por el lecho del mar en seco. El agua, dicen los comentaristas, estaba a los costados en estado sólido. Continúa la Torá y dice: como sendos muros a derecha y a izquierda. Hay un comentario que dice: Nachshon, hijo de Aminadab, de la tribu de Yehudá, en plena demostración y ejercicio de su fe,
que en hebreo es la palabra emuná, y en ejercicio de su fe en Hashem se lanzó al mar incluso antes de que éste se secase. En mérito a su acto de fe, Hashem recompensó a la tribu de Yehudá, otorgándole el derecho a la realeza del pueblo de Israel. Hay un comentario que dice sobre la identificación de Yam Suf, o sea, el mar de juncos, el mar que cruzó el pueblo al salir de Egipto. Literalmente, Yam Suf significa mar de juncos o mar del fin. O sea, mar del fin, la palabra final, ¿no? Del fin, mar del fin. En Shemot 10:19, el comentarista Rashi expone que parte del Yam Suf se encuentra al este de Israel y parte al oeste. Ese dato vendría a aseverar que Yam Suf sería el Mar Rojo, el cual se prolonga en el Golfo de Eilat y en el Golfo de Suez, el primero de los cuales en efecto se halla al este de Israel y el segundo al oeste. Este Golfo de Suez sería el que cruzaron los israelitas al salir de Egipto. Según otra opinión, el Yam Suf que cruzaron los israelitas sería la bahía que en el Mediterráneo forma sobre la costa egipcia al este del canal de Suez y al oeste de la península de Sinaí. Es interesante destacar que en el libro de Our People, volumen 1, página 105, de la editorial Kehot Brooklyn, el autor Jacob Isaacs menciona que al salir de Egipto los israelitas cruzaron el Red Sea, que sí sería en inglés el significado Mar Rojo, y en el apéndice del mapa que hay ahí en esa publicación, el autor aplica la denominación Red Sea tanto al Mar Rojo propiamente dicho como a la mencionada bahía del Mediterráneo. En consonancia con lo expuesto en la presente obra de la Torah Emet, se ha traducido Yam Suf como Mar Rojo, denominación que alude a ambos mares, tal como surge del citado libro en inglés Our People. Otra nota sobre Yam Suf, el mar de los juncos. Como se explicaba en el comentario anterior, Yam Suf, el mar que cruzaron los israelitas, podría ser el Mar Rojo, Golfo de Suez o el Mediterráneo al este de la desembocadura del canal de Suez. Del contexto de los versos en el libro de Shemot o Éxodo, resulta que la llegada del pueblo a Etam, que está en Shemot 13:20, fue anterior al cruce del mar. Como aparece en Shemot 14:16 y sucesivamente en los versos. Sin embargo, en el libro de Bamidbar, conocido como Números, capítulo 33, verso 8, leemos que el pueblo se encontraba nuevamente en Etam, después de haber cruzado el mar. Para resolver el conflicto debemos establecer que si el cruce del mar fue a través del Golfo de Suez, el desierto de Etam abarcaba ambas márgenes del mismo. Y si el cruce fue a través de la costa del Mediterráneo, resultaría que toda la costa estaba comprendida dentro del distrito llamado Etam. Y en rigor de verdad, la opinión que goza de mayor sustento es la que considera al Mediterráneo como el mar de cruce, pues es de esperar que al salir de Egipto, los israelitas que vivían en el delta del Nilo
en el norte de Egipto hayan tomado la ruta más directa hacia su destino, que no era la ruta hacia el sur, hacia el Golfo de Suez, sino la ruta hacia el este, hacia la península del Sinai, atravesando la citada bahía formada por el Mediterráneo. Continúa la Torá y dice: los egipcios los persiguieron toda la caballería de Paró con los carros de combate, y los jinetes se arrojaron al mar tras ellos. Literalmente, dicen los comentaristas, no emplea el sustantivo colectivo caballería, y en lugar dice todo caballo de Paró, en singular. Pues frente a Hashem, toda la caballería de un gran ejército es apenas como si fuera un simple y único caballo. Continúa la Torá y dice: pero resulta que a la madrugada Hashem, desde el pilar de fuego y de nube, miró hacia el ejército de los egipcios y confundió al campamento egipcio. Dicen los comentaristas que esto sucedió a la madrugada. Literalmente son las palabras Ashmoret Aboker. La noche se divide en 3 partes, cada una de las cuales se llama Ashmoret en hebreo. En el verso que se lee en la Torá se refiere a la última de estas 3 partes de la noche. Según otras opiniones, esto fue al despuntar el alba. Continúa la Torá y dice: además Hashem les quitó las ruedas de sus carros de modo que apenas podían avanzar. Explican los comentaristas. Otra explicación: el avance resultó penoso para los egipcios que viajaban en los carros, pues como Hashem les quitó las ruedas, se caían y fracturaban. Continúa la Torá y dice: entonces los egipcios gritaron: huyamos de los israelitas, pues Hashem lucha a favor de ellos contra Egipto. Y hay un comentario que dice: en lugar de contra Egipto, puede leerse en Egipto, significando que Hashem castigó no solo a los egipcios que salieron a perseguir a los israelitas, sino incluso a aquellos que permanecieron en Egipto.